Hola, hoy vamos a hablar de Perashat Beshalach. En esta Perashá encontramos episodios muy importantes por los que pasó el pueblo de Israel al salir de Mitzrayim. Uno de ellos, la partida del mar. Otro, la caída del man. Y por último, la guerra contra Amalek. En la caída del man, Hashem nos demuestra, desde ese momento y hasta siempre, que la parnasá, el sustento del pueblo de Israel, depende únicamente de las manos de Hashem. Después viene la guerra contra Amalek, donde él y ese pueblo fueron los que tuvieron la fuerza de luchar contra los Yehudim, después de que todos los milagros que había hecho Hashem en Mitzrayim para los Yehudim se habían escuchado en todos los pueblos de alrededor. Por lo tanto, él se encargó como que de enfriar a la emuná, tanto de los demás pueblos como de los mismos Yehudim, con la guerra. Pero vamos a desarrollar dos temas muy interesantes. Uno de ellos, nos dice el Midrash, Jajam lev y kach mitzvot. Una persona que es sabia de corazón, tomará para él mitzvot. Y dice un ejemplo, Moshe Rabenu. Cuando Moshe Rabenu estaba en Mitzrayim por salir, por sacar a todos los Yehudim de Mitzrayim, todos los Yehudim se encontraban muy ocupados sacando dinero de Mitzrayim, como Hashem le pidió a Moshe, que le pida a los Yehudim que pidan prestadas cosas y riquezas para poderlas sacar de Mitzrayim. Todos ocupados en la parte material, Moshe Rabenu preocupado por cumplir la promesa con Yosef, de sacar sus huesos y poderlos enterrar en Eretz Israel. La pregunta es, Jajam lev, Moshe Rabenu, porque él se dedicó a hacer mitzvot, a diferencia de todos los Yehudim que estaban preocupados por la parte material. Pero la pregunta, los Yehudim también están preocupados por hacer la orden de Hashem, porque como encontramos en la perashá pasada, la orden de Akadosh Baruj Hu fue, piden a los Yehudim que ellos saquen ese dinero para que de esta manera Hashem pueda cumplir la promesa que hizo con Abraham Avinu, de que Beajarején y Echeú Rehush Gadol, que saldrán con una gran riqueza de Mitzrayim. Por lo tanto, la pregunta salta a la vista. ¿Por qué Moshe Rabenu es el ejemplo de Jajam lev y no los Yehudim? También los Yehudim estaban ocupados en hacer mitzvot. La respuesta es muy interesante. El Magid Medubna, un gran rabino que se encargaba de encontrar un buen ejemplo en cada una de las situaciones de la vida, nos dice un ejemplo interesante. Había una persona, hijo de una familia muy pobre, que trabajó durante 30 días en un trabajo muy pesado. Cuando llegó el momento de pagarle, se acerca a su jefe y le da unos billetes muy gastados. Le dice él, perdón, pero eso yo no lo puedo recibir. No siento que esto tenga valor. Le dice, no te preocupes, esto vale lo mismo que cualquier billete, solamente que están gastados, no tengo otros. Y estaban discutiendo hasta que el jefe se puso muy, muy nervioso y fue a llamar a su papá. Le dijo al papá, oye, tú sabes perfectamente que estos billetes cuestan y valen lo mismo. Le dijo el papá, mira, tú y yo sí lo entendemos perfectamente, pero el muchacho no lo puede entender. Y no es justo por él, lleva mucho tiempo de trabajo, pobrecito, dale chance, ¿por qué no le pagas con billetes nuevos? ¿Para qué lo puede entender? Dice el Magid Medubna, es igual. La promesa que hizo Akadosh Baruj Hu con Abraham Avinu, de Beajarején y Echeú Rehush Gadol, después de su trabajo en Mitzrayim, saldrán con mucha riqueza, no se refiere a riquezas materiales. Las riquezas materiales no es ninguna riqueza. La riqueza verdadera es el conocimiento, la posibilidad o la receta para poder hacer de este mundo un mundo espiritual, hacer cada instante de este mundo algo espiritual para siempre. Por lo tanto, cuando Hashem le dice a Abraham Avinu, Beajarején y Echeú Rehush Gadol, después de eso saldrán con una gran riqueza, se refiere a que saliendo de Mitzrayim seremos, Baruch Hashem, aptos para recibir la Torah Kedoshá en el Har Sinai unos días más adelante. Eso era el Rehush, la verdadera riqueza que se refería a Hashem cuando se lo dijo a Abraham Avinu. Hashem y Abraham lo entendían perfectamente. Moshe, de hecho, también lo entendía perfectamente. Pero le pide a Hashem, a Moshe, que los Yehudim saquen pertenencias, saquen dinero de Mitzrayim, porque los Yehudim en ese momento no lo podían entender. No iban a entender, después de haber sido esclavos, que lo más grande para un ser humano es poderse limitar en este mundo. No, pues no podían entender. En ese momento, riquezas para ellos era dinero. Por lo tanto, ellos se encargaron de cumplir con la orden de Hashem de sacar dinero. Pero el Midrash nos dice, el Jajam lev, el que es realmente sabio de corazón, entiende las cosas de una forma más profunda. Y ese fue Moshe Rabenu. Moshe Rabenu tomó y fue muy inteligente para tomar las buenas acciones, que eso te ilimita para siempre. De hecho, todo ese dinero que sacaron de Mitzrayim, para lo único que les sirvió fue para hacer el becerro de oro más adelante, y después para cargarlo durante todos los años que estuvieron en el desierto. No había tienditas ahí en el desierto, no había nada por comerciar, nada por cambiar ese dinero, lo cargaron nada más. El Rehush Gadol del Yehudí es la Torah Kedoshá. La gran riqueza que tenemos es la Torah. Pero un consejo muy importante tengo para darte. La Torah es como cualquier cosa material que se tiene que adquirir. La Torah también se tiene que adquirir. No nada más
el escuchar una clase, el estar cómodo para escuchar algún concepto bonito, es suficiente. La Torah el esfuerzo, se tiene que imprimir mucho esfuerzo para poderla realmente hacer tuya. El esfuerzo es intelectual, el esfuerzo es físico a veces. Buscar la manera de poder entender y deshacer de forma muy clara un concepto, es lo más grande que podemos lograr. Te cuento una historia personal. Cuando me hacen preguntas, yo las consulto de forma rápida con mi rabino, la respuesta se me olvida. Él puede consultar la misma pregunta 4 hasta 5 veces. Pero cuando yo soy el encargado de investigar esa respuesta, ya nunca más se me olvida. Vamos a comprar mitzvot, vamos a hacer realmente la adquisición de las cosas que realmente valen la pena en la vida. Por otro lado, encontramos un concepto increíble en el Or HaXaim HaKadosh, uno de nuestros grandes comentaristas de la Torah. Cuando los Yehudim se encontraban enfrente al mar, tenían el mar enfrente, por atrás a los Mitzrim persiguiéndolos, que eran millones, con carruajes. Por un lado había guerra con los Pelishtim y por el otro tenían bestias salvajes. Imposible, no había por dónde caminar. La desesperación se apoderó de ellos y empezaron a hablar como Moshe Rabbeinu. ¿Que no había suficientes tumbas de Mitzrayim que nos trajiste a morir aquí en el desierto? Y empezaron a desesperarse. Sin embargo, Moshe Rabbeinu los para y les dice: Itiatzebu uru et yeshuat Hashem. Tranquilos, ustedes verán la gran salvación de Akadosh Baruj Hu. Porque como están viendo ahora a los Mitzrim, nunca más los van a volver a ver. Ni siquiera Moshe sabía cuál iba a ser la solución, pero ya los calmó, entendiendo que estamos solamente en manos de él. Por lo tanto, dice el Pasuk, Hashem habla con Moshe y le dice: Matitzak elai, ¿qué me estás pidiendo, tefilá? ¿Qué me estás pidiendo a mí? De haber el Benei Israel Beisau, habla con los Yehudim y caminen con el pueblo de Israel y caminen adelante. Siguiente Pasuk, y tú levanta tu mano sobre el mar y pártelo. Pregúntale a Or HaXaim HaKadosh 2 preguntas muy interesantes. La primera, ¿cómo Matitzak elai? No me hagas tefilá a mí. ¿Cómo que a mí? Y si no a ti, ¿a quién? Si no hacemos tefilá a Hashem, ¿a quién le vamos a hacer tefilá? Primera pregunta. Y segunda pregunta, el orden de los pesukim no está claro. Habla con el pueblo de Israel y caminen. Y después parte el mar. ¿Cómo? Primero parte el mar y después podemos caminar. No se entiende el orden. Por lo cual, nos dice el Or HaXaim HaKadosh una respuesta impresionante para la vida. En la respuesta encontramos cosas muy importantes para nuestra vida. Como sabemos, Hashem creó este mundo y es el que lo dirige únicamente. Sin embargo, tiene sus leyes. Cuando los Yehudim perdieron la cabeza y se empezaron a quejar con Moshe Rabbeinu, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir acá? Y etcétera. Midat Adin, la cualidad de la justicia de Akadosh Baruj Hu, se elevó por mucho. La cualidad de la justicia no permite hacer cosas que no sean justas. Por lo tanto, Hashem sabía que los Yehudim no éramos meritorios de un milagro tan grande que se partiera el mar por completo. Entonces le dice Hashem a Moshe: Matitzak elai, en este momento ya no depende de mí esta situación. Midat Adin está demasiado alta por las quejas y ustedes no tienen méritos suficientes. Lo único que podemos hacer es levantar Midat HaRachamim, la cualidad de la misericordia de Akadosh Baruj Hu, y ponerla más alta que la Midat Adin, que la cualidad de la justicia. ¿Cómo se puede hacer esto? La única forma, demostrando bitajón. No nada más emuná, que es la fe, sino confianza práctica. Y empiecen a caminar hacia el mar, sin que se abra. Caminen, demostrando la fe única que tienen en mí, hacia adelante. Y después, cuando los Yehudim hagan este acto, esta definición clara hacia adelante, entonces tú pon tu bastón sobre el mar para que se abra. Eso es justamente el mensaje del Or HaXaim HaKadosh. Por lo tanto, nos da para entender, en cualquier situación difícil de la vida, podemos saber que siempre podemos sumar un mérito muy grande para que las situaciones mejoren, es el bitajón, la confianza en Hashem. Pero recuerda, confianza no significa que siempre nos va a ir bien, o que Hashem nos tiene que sacar adelante de todas las situaciones. Eso no es confianza. Confianza significa que todas las situaciones que yo estoy pasando están confeccionadas exactamente para mí, directamente de mi padre, de Akadosh Baruj Hu. Como un bebé cuando se encuentra en las manos de su mamá y está dormido, ninguna preocupación, nada le molesta. Asimismo, un Yehudí en la vida tiene que caminar. Y eso se considera un mérito muy grande ante Hashem, que hace levantar Midat Rahamim ante Midat Adin, y por lo tanto, a pesar de no ser meritorios, podemos encontrar grandes milagros de Akadosh Baruj Hu. Bezrat Hashem, que estos conceptos nos acompañen y tengamos un Shabbat Shalom.